Sí, mira, yo creo que es muy interesante después de escuchar al general. Todo parece indicar que efectivamente hay ya una estrategia muy reposada, muy reposada, a la que se han incorporado elementos que van desde no solamente el descabezamiento de líderes de sicarios, sino también golpes a la estructura financiera. Esto último se había convertido durante la presidencia de Felipe Calderón. Nunca se llegó a esta estrategia, sobre todo se descabezaba, se capturaba cabecillas, pero casi nunca se les metía mano a sus cuentas bancarias. Es importante el espectro de cobertura que está dando el secretario de Defensa, porque señala sobre todo golpes contra el cartel de Jalisco Nueva Generación. Eso es muy importante en estados como Michoacán, Zacatecas. Así que creo que es fascinante ver, pero además uno de lo que me llama la atención es la insistencia en la mañana del presidente, tanto también como de la Secretaría de Seguridad Rosa Isela, en el sentido de que en el país hay gobernabilidad y hay estabilidad. Pero al mismo tiempo el presidente advierte, hay interés de nuestros adversarios para magnificar sobre todo lo que ocurrió durante el pasado fin de semana. Yo, en lo personal, querido Vicente, cuando vi que estaba ocurriendo esto en la frontera durante el pasado fin de semana, tuve la tentación de pensar que a lo mejor estos actos estaban relacionados directamente con el golpe contra algunos cabecillas de cárteles, pero a tenor de lo que está informando el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, si bien es cierto, es que ha habido un operativo simultáneo en el que está fogueándose la Guardia Nacional. Esto quiere decir que les están golpeando a los cárteles donde les está doliendo más en la estructura financiera, pero sin embargo creo que esto creo que no tiene conexión con lo que vimos sobre todo en la parte de Tijuana, Mexicali, en el norte de la República. Y una cosa que también me llama muchísimo la atención, eh, si bien es cierto que Estados Unidos ha emitido alertas para que sus ciudadanos no viajen, por ejemplo, a Tijuana, a Ensenada, las zonas donde había violencia, no hay un pronunciamiento específico sobre lo ocurrido durante el pasado fin de semana. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque generalmente Estados Unidos, querido Vicente, y esto todo el mundo lo sabe, tiene muy buena información, tiene prácticamente alambrados a todos los cárteles, los hace seguimiento continuo y también intercambia mucha información con el gobierno de México. De tal suerte que si el presidente de México está sugiriendo que hay actos que parecen más propaganda, más actos para manufacturar el concepto, la narrativa de que hay terror en el país, de que hay ingobernabilidad. Yo creo que van por ahí los tiros. Y ahora que leías tú este, este diario o este pacto firmado por los medios de comunicación bajo la presidencia de Felipe Calderón, cuando todos los medios se dieron a la tarea de tapar el sol con un dedo, pero hacia ambos lados de la frontera, porque en aquel entonces hay que acordarse que estaba como embajador en Washington Arturo Sarucán. Y del otro lado de la frontera, Arturo Sarucán se dio a la tarea de, porque controlar a los medios nacionales era tarea de la presidencia de México, secretaria de Gobernación, pero ¿qué pasaba con los medios extranjeros? Entonces Arturo Sarucán se dedicó a hostigar a los corresponsales de medios extranjeros para que no publicaran sus crónicas sanguinolientas. Es decir, durante la guerra desatada por Calderón, Calderón puso a todo su equipo a trabajar para tratar de difuminar, de ocultar, pero, y precisamente este fin de semana,
también me resultó muy interesante que hubo gente que a través de hilos en Twitter se dieron a la tarea de recordar los momentos que la prensa convencional insistió en ocultar, por ejemplo, los asesinatos, los cuerpos de sicarios o carteles colgando de los puentes, era de todos los días, ¿no? La guerra desatada en gran parte del país. Y ahora que hemos asistido durante este fin de semana a este espectáculo del terror en Tijuana, en Mexicali, mucha gente se pregunta o intenta equiparar esto con lo que ocurrió durante la presidencia de Calderón, pero que los medios trataron de ocultar. Y un último apunte, querido Vicente. Fíjate que estaba yo revisando la presidencia de Lázaro Cárdenas, más o menos en los años 36, 37, que precedieron a la nacionalización del petróleo. Y es fascinante cómo existe un paralelismo entre la presidencia de Lázaro Cárdenas y el momento que está viviendo la presidencia de López Obrador. Cuando Lázaro Cárdenas estaba en el poder, tenía a una mosca cojonera que estaba jode, jode y jode, que era el expresidente Calles, que lo tuvieron que exiliar a Estados Unidos porque todos los días estaba conspirando para ver de qué manera jodía a Cárdenas. Pero Cárdenas tuvo un gran aliado y ese aliado se llamó Teodoro Roosevelt, el presidente Roosevelt, que decidió respaldar a Cárdenas. ¿Por qué? Por aquel momento, el momento en el mundo era tan incierto, se veía venir una guerra y Roosevelt sabía que tenía que tener cerca a un aliado como México. Casi está pasando lo mismo con Joe Biden, que prefiere estar en buenos términos con Andrés Manuel López Obrador, dado el ambiente de incertidumbre que ha surgido por la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por eso me resulta muy interesante que el embajador, por ejemplo, Ken Salazar, a quien la oposición culpa de ser un aliado inesperado del presidente, no haga escándalo de lo que acaba de ocurrir el fin de semana. Es muy interesante que Estados Unidos permanezca detrás de la barrera observando, tratando de descifrar, o a lo mejor ya saben también qué ocurrió, pero lo que ocurrió no es el estallido de una guerra como la que declaró el presidente Felipe Calderón. Y en aquel entonces, con Lázaro Cárdenas también, la mayoría de los medios de derecha vinculados a grupos sinarquistas, de cristeros, de la Iglesia Católica, de la derecha conservadora, vinculadas al grupo de Monterrey, urdieron la misma estrategia que estamos viendo estos días, hablando de que Lázaro Cárdenas estaba llevando al país al comunismo, que tenía demasiada proximidad con Rusia, y eso Estados Unidos lo supo digerir muy bien. No protestó, ¿por qué? Porque sabía que era importante la alianza con Lázaro Cárdenas en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Pues insisto, se parecen mucho, hay un paralelismo fascinante entre lo que está ocurriendo hoy y yo creo que más temprano que tarde nos vamos a percatar que esto son cortinas de humo que intentan crear el fantasma de la ingobernabilidad, de la violencia desatada, o como sugiere este pseudoperiodista Ricardo Alemán. Por Dios, ¿qué le ha pasado a Ricardo Alemán? Santo cielo, sugiriendo que todo esto es obra del presidente de la República para justificar la militarización. Santo cielo, yo no sé cuáles son las fuentes de información de estos personajes, pero insisto, el informe que está rindiendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina es bastante esclarecedor. Se está trabajando sin prisas, pero sin pausa, pero yo dudo que haya una conexión significativa en los golpes que ha dado Defensa, Marina y la Guardia Nacional con lo que vimos durante el pasado fin de semana en la frontera. Precisamente